Saludamos a todos los que se conectan, ¿sí? A todos los que nos siguen por las redes sociales. Damos gloria al Señor por cada uno de los que han venido aquí en esta mañana. Y hoy hemos intitulado esta prédica Respirar bajo el agua. ¿Sí? ¿Cuántas veces has respirado bajo el agua? ¿Y qué te ha pasado? Saben, es bueno recordar cuánto bueno y bondadoso es el Señor esta mañana. Hace unos días mi madre me compartió un testimonio de una señora que ella estuvo predicando con mi testimonio, ¿sí? Estuve unos días en el hospital y esta señora predicaba con mi testimonio, dándole gloria al Señor de lo que el Señor había hecho en mi vida, ¿no? Y saben, fue como respirar bajo el agua. Todo este tiempo fue un tiempo difícil, pero el Señor supo cuándo levantarme, ¿sí? Y hoy justamente hablaremos también de comisionados, ¿sí? Pero antes, déjame leerte un poema de un autor que es anónimo. Así que pon la mayor atención de tu vida en esta palabra hoy, porque creo que nos va a cambiar nuestros pensamientos. Amén. Y dice así, se llama así, respirar bajo el agua. Dice, yo construí mi casa a la orilla del mar, no sobre la arena, sino que la construí sobre la roca. Una casa fuerte, al lado de un mar fuerte. El mar y yo nos llegábamos a conocer y nos hicimos buenos vecinos. No que hablábamos mucho, sino que nos encontramos en el silencio, con respeto, guardando nuestra distancia. Pero viendo nuestros pensamientos cruzar el cerco de la arena, siempre el cerco de la arena, y la arena era lo que nos separaba. Entonces, un día, el mar llegó sin advertencia, sin ser bienvenido. Llegó lentamente, se movió sobre la arena como el vino, era como un fluir de sangre, lento pero venidero, lento pero fluía como una herida abierta. Pensé en huir, pensé en correr y ahogarme, y mientras yo pensaba, creció el mar y llegó a mi puerta. Entonces supe que ya no había forma de huir. Ya no había muerte, tampoco podía ahogarme. Cuando el mar viene a llamarnos, dejamos de ser vecinos, alejados, amistosos, pero al fin vecinos. Y mi casa se la entregué al mar, y al fin dejó de ser una casa y se convirtió en un castillo de coral. Y me di cuenta que aprendí a respirar bajo el agua. Y saben, desde el principio, la pregunta nunca ha sido ¿dónde está Dios? Desde Génesis, la pregunta siempre ha sido ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás, Felisa? Yo estoy en el huerto. ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Por qué te distancias de mí? Y luego me culpas a mí por la distancia. Yo he venido a caminar contigo desde el principio. La pregunta nunca ha sido ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde está el hombre? Y me gustaría que pudiéramos ir juntos a Juan 1. Me gustaría leerte unos versículos del 1 al 12. Amén. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a lo creado y su vida trajo la luz a todos y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran en su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos,
venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. En el principio la palabra ya era. Y estas son las buenas noticias. La palabra de Dios está presente, se mueve aquí en medio de nosotros, obra en medio de nosotros, haciendo todo nuevo, incluso milagros, maravillas. Y es interesante saber que la Biblia contiene argumentos que tratan de demostrar la existencia de Dios, que no contienen, argumentos que traten de demostrar la existencia de Dios. Una vez me acuerdo que me pusieron a cantar en un encuentro, ¿sí? Un encuentro de jóvenes, y quisieron que yo dirigía la alabanza, ¿sí? Y tenía solamente un tiempo para 2 canciones o 3. Y yo ni sabía cuáles eran las canciones para cantar. E incluso yo no canto bien, no cantaba bien. No cantaba bien, ahora canto muy bien. ¿Sí? Tanto es que me inscribí en el grupo de alabanza, es broma. Entonces cantamos esas canciones, ¿sí? Pero todos esperaban que... No te rías, Lele. Que se esperaban que cantase más canciones, como una reunión normal, ¿saben? Y yo no tenía más canciones más que esas 2 canciones para cantar. Y me acuerdo que de un momento al otro estábamos todos expectantes y se empezó a transformar y empezamos a cambiar el ambiente y empezamos a cantar santo, santo, aleluya. El Señor sea por siempre. Y eso se transformó en un canto espontáneo. Y nunca habíamos experimentado algo así. Nunca habíamos cantado espontáneamente. Pero me di cuenta que esas 2 canciones me dirigieron a un lugar muy bueno que se llama espontaneidad. ¿Sí? ¿Y por qué la espontaneidad? ¿Sabes? La espontaneidad no tiene nada que ver de formas. Se trata de ser espontáneo y es algo que no le puedes enseñar a alguien a ser espontáneo. Ese día me tocó predicar también sobre el hijo pródigo. Y el muchacho, el hijo pródigo, tenía preparado todas las palabras que se supone que el padre quería escuchar. En Lucas 15 y 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sí? Y esto era lo que el hijo pródigo pensaba que el padre recibiría como buenas palabras. Pero ¿qué sucede en la historia del hijo pródigo? Sucede lo imprescindible. Misericordia sucede. Antes que el muchacho tiene el discurso preparado, antes que el muchacho pudiese decir algo, el padre corre hacia él. El padre rompe todas las reglas de la estructura que existía en aquel tiempo, y antes que terminase de hablar, es completamente envuelto en el abrazo del padre, de su padre, que lo esperaba en la puerta. La espontaneidad tampoco es una forma musical. La espontaneidad es la realidad de una relación viviente. La espontaneidad es cuando vas a la oración en tu cuarto y le oras a tu Padre con un corazón sincero. La espontaneidad tiene que ver con la realidad que vives en tu cuarto, en la relación con tu Padre. Y nuestro Dios está vivo y Él es tan real, es tan presente, que si estuviéramos prestando atención y corriésemos hacia Él, Él nos abrazaría y nos daría reposo, su descanso. Dice la palabra que la gloria del Señor en Isaías está llena la tierra. Dice: la tierra está llena de la gloria del Señor. Y tanto es que la gloria del Señor llena cada espacio de la tierra. Y es que no podemos con ella. Es demasiado. ¿Y saben en lo que se ha ocupado la raza humana? Se ha ocupado en hacer rutinas,
creó rutinas y la rutina a menudo se convierte en una resistencia al asombro de Dios. ¿Hace cuánto que no te asombras por las cosas que Dios hace en tu vida? ¿Hace cuánto que no te asombras por los paisajes que ves? Por los milagros que ves. Nuestro Dios está vivo, Él es real. Ahora podemos ser nosotros vecinos amistosos lejanos. Y eso es lo que hacemos cuando entramos en una religión. Señor, tú quédate allí y yo aquí. Y yo te voy a visitar una vez a la semana. Voy a tomar tu aire, me mojaré un poquito, pero un día, el mar viene y llega y empieza a fluir como una herida abierta. Y fluye hasta llegar a nuestra puerta, Apocalipsis 3. Y ya no tenemos la posibilidad de ahogarnos o de salir corriendo o de la muerte. Viene a nuestra puerta el mar y viene y nos está llamando. Y cuando Dios nos llama, dejamos de ser vecinos amistosos a distancia. Y se convierte en un tiempo de dar nuestra casa para que se transforme en un castillo de coral y de que podamos respirar su esencia, la esencia de Cristo. Se convierte en un tiempo de respirar bajo el agua, amén. No hay argumentos contra una vida que haga ver la realidad de Dios. Nadie puede discutir una vida que hace que el amor sea real. Que cuando te hacen daño tú pagas con bien, porque llevas el amor de Cristo, porque has experimentado antes de esa situación el amor de Dios en tu habitación. Ahora, si estás tomando apuntes, me gustaría que escribas esta frase. ¿Mi vida hace manifiesta la realidad de Dios? ¿Mi vida hace manifiesto el amor de Dios? ¿He tomado yo y abrazado la responsabilidad de hacer de que Dios sea creíble? Porque muchos antes de ser llamados adoradores, predicadores, pastores, profetas, siervos, sanadores, salmistas, nosotros fuimos llamados a ser comisionados, a predicar la palabra de Dios. Jesús nos pidió que fuésemos testigos. La fe o el creer tiene que ver con el sencillo hecho de que hay vidas confiables a nuestro alrededor, vidas a las cuales tenemos que hablarle del Señor. La palabra de Dios dice que Juan no era la luz. Juan no era la luz. La luz había venido al mundo. Juan no era la luz, él vino como testigo de la luz para que todos pudiesen creer. Y ahora mi pregunta es, ¿cuánta luz pueden ver tus vecinos que hay en ti? ¿Cuántos últimamente han creído por causa de ti, por causa de la luz que hay en tu vida de Cristo? El hecho de que la luz había venido al mundo no era suficiente porque el mundo no lo recibió, los suyos tampoco. No era suficiente que nosotros creyéramos. Alguien tenía que dar testimonio. Alguien tiene que dar testimonio. Por eso la pregunta que tienes que escribir es, ¿estoy dando testimonio de la vida de Cristo? ¿Mi vida hace real a Dios para los demás? ¿Mi vida hace real el amor de Dios para los demás? He abrazado con responsabilidad la vida de Dios para hacerla real para con los demás. Saben, cuando Dios quiso transformar al mundo, la palabra fue, nos ha nacido un niño. Y Jesús nació. Pero también la palabra de Dios dice, nació Juan para dar testimonio. Nació Jimena para dar testimonio. Nació Mary para dar testimonio. Brian para dar testimonio. Todos hemos nacido para hacer luz y dar testimonio.
¿Saben? Ayer recordaba una historia muy graciosa. Un pastor un día me preguntó cuál había sido el momento exacto en el cual yo había recibido al Señor en mi corazón. El momento exacto. Él quería saber cuál había sido el momento exacto que yo había ido a la presencia del Señor, había pedido perdón y había recibido al Señor como mi Señor y mi Salvador. ¿Saben? Y hay algunas denominaciones que creen en eso. Que si no sabes el momento justo, el día exacto, no tienes presente cuándo vas a ser salvo y si eres salvo. Por eso tienes que saber cuándo fue exactamente que recibiste al Señor en tu corazón. Y eso a mí me puso muy nervioso. Porque yo hablaba con el Señor y al Señor yo iba todos los días de mi vida a decirle: Señor, estoy aquí, Señor, abrázame. Porque yo desde niño había sido tremendo. Y iba cada 2 por 3 al Señor. En el mismo día iba muchas veces a pedirle al Señor que me perdonara y que me salvara. Porque todo el tiempo me sentía que era un pecador. Porque era terrible. Todo el tiempo. Iba al altar del Señor, me humillaba y le pedía perdón. Pero realmente no recuerdo cuándo fue el día que fui salvo. No lo recuerdo. No recuerdo cuál fue el momento exacto que me enamoré de Dios. Pero sí lo pensé. ¿Cuál fue mi momento en el cual nunca me podría volver atrás de seguir a Jesús? Y saben, cuando yo era chico, mis hermanos siempre me cargaban de que yo era adoptado. ¿Saben? Y tanto fue que un día me lo creí antes de empezar el colegio. 1er grado. Y me lo creí porque estaban todo el día: callate, adoptado. Tú eres el adoptado. Y tanto fue así que me lo creí. Y salí para el colegio. Es más, ese día hasta había soñado de que había sido adoptado. Y me levanté creyendo que era adoptado. Y antes de empezar el grado, me encontré con el primer día de clases, me encontré con un chico que me lo recuerdo el día de hoy es mi amigo, ¿sí? Se llama Nicolás. Y le dije: hola, ¿cómo te llamas? Y él me dijo: me llamo Nicolás, ¿y tú? Yo me llamo José, soy adoptado, le dije. Porque pensaba que ser adoptado es algo hermoso y así lo es, ¿sí? ¿Y saben lo que él me dijo? Me miró a los ojos y me dijo: ¿sabes qué significa eso? Que si te portas mal, tus padres te pueden devolver. Y ese día fue el peor día de mi vida. Llegué a mi casa y me acuerdo que mi padre se reía la noche anterior porque mis hermanos me cargaban. Y yo tenía esa imagen de mi papá riéndose. Y sabía que yo era un niño malo y que en cualquier momento me iba a poder devolver. Porque yo era terrible. Y me fui a la habitación y pensaba: yo soy un niño malo. Pero en fin, al final era un niño simplemente. Pero sabía que era lo suficientemente malo para que me devolvieran. Entonces estuve mal esa tarde. Y esperé que mi papá llegara del trabajo. Así que cuando él vino le pregunté y tuvimos una charla a solas. Y él me veía que estaba mal y vino y me miró a los ojos y yo le pregunté: papá, ya sé que soy adoptado. Así que llorando le dije: me puedes devolver cuando tú quieras porque yo soy malo y no puedo cambiar. Y él me miró a los ojos y no me voy a olvidar más. Él me abrazó y me dijo riéndose: ¿sabes que cuando un niño es adoptado sus padres le hacen firmar un contrato? Y ese contrato dice que nunca los niños adoptados se pueden devolver y nunca pierden la herencia. Y después de abrazarme, me miró a los ojos y me dijo: hijo, igualmente no eres adoptado. Saben, en ese momento le creí a mi padre porque me dio testimonio. Y nunca más me afectó absolutamente nada de lo que mis hermanos me dijeran por ser el más pequeño. Yo creo en Jesús, porque mis padres, ellos, me dijeron que creyera en Jesús. Y porque fueron testimonio vivo de un Jesús vivo. Y creo en el poder de la adopción, el poder de un padre que me conoce por nombre,
por mi nombre, que nunca me dejará y nunca me abandonará. Porque una noche, en mi primer año, mi papá vino a mi cama y me hizo una promesa que nunca me abandonaría y nunca me dejaría. Y luego, ¿saben qué? Él cumplió la promesa. La vida de Jesús que he visto en la vida de mis padres, no los puedo negar. Por eso tenemos que ser el reflejo de Dios en nuestras casas. Claro, como padres siempre pensamos que no damos la talla, pero ampliamente han dado la talla por mucho tiempo. Saben, ellos fueron uno de los pilares por el cual yo creí a Jesús. Y mis padres dieron testimonio de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿mi vida hace real a Dios? ¿Mi vida hace real el amor de Dios? ¿He abrazado la responsabilidad de un Dios creíble para con los demás? La palabra de Dios dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Alguien tiene que dar testimonio. Y la otra cosa es, alguien tiene que dejar entrar la luz en sus vidas. La palabra de Dios dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Te sientes hijo? Saben, un maestro sabio un día perdió las llaves de su casa y estaba buscando las llaves bajo el calor del día. Así que los discípulos vinieron a él y él estaba de rodillas buscando algo. Y le dijeron, maestro, ¿qué es lo que estás buscando? Estoy buscando las llaves de casa. Y los discípulos le preguntaron si podían ayudarle. Así que el maestro contento le dijo, claro que sí, me bendecirían mucho. Así que todos se pusieron de rodillas bajo el sol, fuera de casa, a buscar las llaves. Así que uno de los discípulos más sabios se levantó y le dijo, maestro, es que no la estamos encontrando. ¿Tiene alguna idea dónde pudo haber perdido las llaves de su casa? Y el maestro respondió, las perdí dentro de mi casa. Y todos empezaron a decir, maestro, entonces ¿por qué estamos afuera en el calor del día buscando las llaves que usted perdió dentro de la casa? Y el maestro le dijo, pues es obvio, hay más luz aquí afuera. Y saben, todos queremos que venga la luz, pero a ellos, a los demás, a los que están fuera. Pero Jesús nos dice que vendrá a transformar y a renovar al mundo. Siempre y cuando dejemos entrar la luz. Siempre y cuando recibamos la luz, recibamos a Cristo. Dice, pero a los que le recibieron, a los que dejaron entrar la luz. Y mi pregunta es, ¿hace cuánto que no dejas entrar la luz a tu casa, a tu familia, a tus hijos? ¿Hace cuánto que estás buscando las llaves en otro lugar? A los que le dejaron entrar, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y saben, Dios está viniendo, Dios viene, Dios está. Y las preguntas están cambiando. La pregunta de dónde está Dios, a dónde está el hombre y por qué te escondes. ¿Y por qué buscas las llaves que perdiste adentro? ¿Por qué las buscas afuera? ¿Por qué estás buscando donde Dios no está? ¿Por qué estás derrochando tu vida en un sitio donde no tiene sentido? La luz vino al mundo. ¿Saben? No es suficiente de que vengas los domingos a la iglesia a dominguear. No es suficiente. Alguien tiene que dar testimonio. Alguien tiene que dejar entrar la luz. Y así sucede la transformación, tanto en casa, en tu trabajo, en tu familia, en tus hijos. Alguien tiene que dejar entrar la luz.
Y es una luz verdadera que puede cambiar todo tu entorno. Hoy por ahí ves tu entorno todo gris, pero si dejas entrar la luz de Cristo a tu casa, a tu familia, y eres testimonio de eso, será un cambio radical. ¿Saben cuántos años llevamos con mi esposa? ¿Cuántos años llevamos? 16, un montón. Que no estaba seguro a la mañana cuando él escribía, pero sí, son 16. 16 años juntos. Incluso ayer le decíamos a mi hijo, nosotros llevamos 16 años juntos, Jeremías. Y en todos estos años ella me demostró y hace que pueda ser un mejor hombre. Y un día estábamos entrando a la ciudad, bueno, al pueblo natal de mi esposa, y yo estaba por tirar un papel por la ventana del coche, ¿saben? Y esa ciudad había sido la ciudad por un año más limpia de la Argentina. 5 habitantes tiene más o menos. No, es broma, no, tiene más. Y ¿saben? Había sido la ciudad más limpia. Y ella me frenó y me dijo, no lo tires. Y yo le dije, ¿por qué? Si no hay nadie nos ve. Ella me dijo, no, la ciudad es la ciudad más limpia. Y yo le dije, pero nadie nos ve. Y ella me dijo, yo sí te miro, yo sí te veo. Yo sí sé lo que hago. Yo sabría lo que estamos haciendo. ¿Saben? Y ahí está la razón por la cual no abandonamos a Jesús. Por el testimonio que nos damos el uno al otro. Porque en aquel momento ella no necesitaba que nadie le dijera cómo tenía que comportarse. Ella siempre haría lo correcto. Tanto es que no juega ni a las cartas porque no sabe mentir. Y no porque es mi esposa, sino porque primero es una hija de Dios, a la cual ella hace entrar la luz dentro de casa y nos hace a todos mejor persona. Siempre, a mí, a nuestros hijos, porque es alguien que está dispuesta a que la luz entre y nos mejore continuamente. Y queremos que el mundo cambie. Saben, necesitamos una transformación desesperadamente. Yo quiero cambiar mi familia, mi vida, mi entorno, la iglesia. Saben, y quiero darte un consejo, en vez de preguntarte cuándo otras personas cumplirán con las responsabilidades, preguntémonos a nosotros mismos, ¿yo estoy dando la talla? ¿Realmente yo estoy abrazando la responsabilidad para que el Señor sea creíble? Deja de mirar al otro, mírate a ti mismo. Mirémonos a nosotros mismos, analicémonos a nosotros mismos. ¿Estoy dando la talla para que el Señor sea creíble en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, en la vida de mi novia, en la vida de mi novio? Aquellos con los que trabajamos, ¿estoy dispuesto a dejar que la luz entre? Para que la luz realmente nos transforme desde adentro hacia afuera. Porque de nada vale que vengas un domingo y pongas buena cara aquí y después vayas afuera y te pierdas. Versículo 8 dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Se necesita de testigos para cambiar tu entorno. ¿Qué estás esperando para que la luz entre en tu vida, en tu casa? Mi pregunta es, ¿por qué no dejas entrar la luz de Cristo? Él te hará su hijo. Versículo 15 en adelante dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.
Hay otra versión, en la versión Reina Valera, versículo 17 dice, pues la ley fue dada a Moisés, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, el favor inmerecido, vinieron a través de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 18, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado al Padre. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo quieres conocer a Dios si no conoces al Hijo en la intimidad? Somos los únicos que podemos ir al Hijo para que el Hijo nos revele al Padre. Nuestra responsabilidad como creyentes es dejar entrar la luz y ser testimonio de la luz de Cristo para con los demás. Ser comisionados a ir y predicar el Evangelio. Es hora de revelar la vida del Hijo a los demás, a toda criatura. Es hora de que dejes de agobiarte porque no puedes respirar, porque el mar te está apretando y te está ahogando. Y es hora de que dejes entrar a Dios en tu vida y que aprendas a respirar bajo el agua. Entrégale tu vida a Dios para que Él pueda usarte. Versículo 3 de Juan, el mismo versículo dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Nada. ¿Estás pasando algún tipo de situación? Todo lo creó Dios. Pídeselo a Él. Dice, versículo 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. Estás viviendo en oscuridad, pídele la luz a Dios en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu tormento, en tu enfermedad. Para con tu esposo. No le pidas a Dios que cambie. Tu esposo, pídele que la luz de Cristo entre, porque no será tu esposo, será Cristo. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. Versículo 15, la luz brilla en la oscuridad. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagar la oscuridad, la luz de Cristo. Jamás podrá apagar la luz que hay en ti. Nada podrá apagar la vida de Cristo que hay en ti. Deja que Cristo entre en tu vida. Corre hacia la luz desesperadamente. Corre hacia la luz. Corre hacia la luz. Hoy es el día al cual nosotros tenemos que creer a Dios y tenemos que dejarlo entrar. Dejar que Él entre y haga morada para que podamos ser testimonio, para que la luz entre en nuestra vida y nosotros podamos ser la luz. Juan no era la luz. Él vino a ser testimonio. Nuestra responsabilidad como cristianos es manifestar la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos que la luz de Cristo brille en nosotros, entre en nuestras vidas, Señor. Queremos traer la luz a las zonas oscuras. Señor, queremos que tú nos comisiones ser testigos. Señor, te amamos. Jesús, hoy Jesús, disponemos de nuestro corazón para entregarnos a ti por completo. Levanta tu mano conmigo y decí ahí donde estás, donde te encuentres. En tu casa, en tu sofá, aquí. Levanta tu mano y decí, Señor, dejo entrar la luz, tu luz en mi vida. Señor, hoy dejamos que hagas morada en nosotros. Te adoramos, papá, y bendecimos tu santo nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero saludar a todos los que se conectan, bendecirte en este día, que puedas tener un día más que bendecido. Gracias por conectarte, por seguirnos en las redes. Te bendigo. Que tengas un hermoso día.